Hola, qué gusto estar con ustedes. Adivinen qué, hoy vamos a hablar de menopausia y traje al mejor en menopausia. Es el doctor Arturo Moyers. El doctor Moyers es médico especialista en ginecología y tiene una maestría justo en el tema de menopausia y tiene un diplomado en sexualidad humana. Entonces, si unimos esta parte de sexualidad con la menopausia, pues mucho que hablar con el doctor. Doctor Arturo Moyers, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotras. Gracias, Esther. Me siento muy agradecido y gracias por la bienvenida, pero sobre todo también gracias por la oportunidad de hablar de este tema que, como tú bien dices, no es tan común tener esta cuestión de la menopausia y luego la sexualidad, pero cuánta gente no lo está padeciendo o cuánta gente no necesita, cuando menos el conocimiento, ¿no? Entonces te agradezco el foro porque permite difundir información muy valiosa. Mira, doctor, déjame contarte algo. Las mujeres en menopausia, muchas de nosotras, la verdad es que tenemos una vida sexual pausada. Entonces, creo que esta mezcla de hablar del tema va a ser maravilloso porque, híjole, muchos divorcios o muchos matrimonios que se están llevando, que aún están juntos, la verdad es que es un desastre. Pero bueno, solamente una mujer me puede entender, ni tan siquiera tu doctor en este caso. Vamos a hablar de que en México más de 6 millones de mujeres entre los 45 y 65 años están en etapa de climaterio o menopausia. Doctor, ¿qué es el climaterio y qué es la menopausia? Platícanos un poquito. Es muy interesante entenderlo porque se confunden las definiciones. Menopausia es una fecha. No es una enfermedad, no es más que una fecha. Así como hay un día que se empieza a menstruar, hay un día que se acaba de menstruar. El día que se acaba de menstruar se llama menopausia. Hasta ahí. Climaterio es el nombre que le dieron a toda la combinación de signos y síntomas que se presenta antes y después de la menopausia. Entonces, ya no está en uso ese término desde el punto de vista científico-médico, pero claro que está muy difundido en la población abierta. Pero es importante entenderlo, ¿no? Porque justo, y yo empiezo a hablar así con mis pacientes, menopausia es una fecha, no es una enfermedad, no estás enferma. Pero sí se siente muy feo. La menopausia natural ocurre en promedio a los 48 años, bueno, esto es en México, y ligeramente antes que la media global, 45, 55 años. Entonces, cuidado. 70% de las mujeres desconocemos cuáles son esos síntomas que están ligados al climaterio o a la menopausia, y el 85% de las mujeres mayores de 45 años no recibimos atención integral durante la menopausia, y vuelvo al tema, es horrible la menopausia. Doctor, platiquemos de los síntomas de menopausia. ¿Cuáles son estos síntomas? Yo te digo algunos y tú me dices si sí son los síntomas o no son. Por ejemplo, estar de mal humor o sentirme como que muy triste y de repente contenta y de repente sentir sofocos, calor, mucho calor, que sientes que aquí atrás se te está quemando y que empiezas a sudar y que te pones toda sudorosa, son síntomas de menopausia. Tener resequedad vaginal es síntoma de menopausia. Tener dolor durante las relaciones sexuales es síntoma de menopausia. ¿Estoy bien? Mira, se han descrito 180 síntomas asociados a menopausia. Wow, te dije 4, doctor. Sí, la verdad es que es complejo. Yo por eso les digo a mis médicos, que son mis alumnos para este tema, que para entender un poco mejor la cuestión de los síntomas en la menopausia, normalmente clasificamos a las pacientes o a los síntomas en 3 grupos. Yo le llamo fenotipos, o sea, es como ciertas manifestaciones. Es la parte vasomotora, que es lo que tiene que ver con los bochornos. Los bochornos, esta sensación de calor que sube, definitivamente es el síntoma más común asociado a la menopausia. Otro tipo de pacientes padecen un poquito más cuestiones emocionales, depresión, cambios emocionales, como tú lo estás describiendo, que el término concreto es la habilidad emocional. Por ejemplo, se asocia con cambios de humor, pero más importante, la disminución del deseo sexual. Yo hice un estudio cuando me titulé en la maestría y resulta que si tú le preguntas a la paciente, el síntoma más común de la menopausia es la falta de apetito sexual. Claro, no te lo va a decir la paciente así de rápido, pero si se lo preguntas, es hasta el 68% de las pacientes. El tercer grupo es el grupo urogenital, que son pacientes que su principal problema es a nivel de sus genitales. Resequedad, molestias, a veces dolor durante la relación sexual. Sin embargo, bueno, insisto, son demasiados síntomas
Por eso es muy importante hablar con la paciente y ver qué necesitamos, ¿no? Claro, y para eso tenemos que ir al doctor, definitivamente. Bueno, y después se complica esto porque solo el 30% de las candidatas reciben terapia hormonal. O sea, hay muchas mujeres que pasan su menopausia sin recibir ningún tipo de tratamiento y tampoco, además tenemos pánico las mujeres. Cuando nos dicen hormonas, inmediatamente lo relacionamos con cáncer. Y es aquí donde queremos hablar un poquito contigo también, doctor. Pero bueno, empecemos hablando de terapia de sustitución hormonal. Para no sentir trastornos o síntomas vasomotores, emocionales o urogenitales, como lo comentaste, está recomendado iniciar una terapia hormonal. Pero tú me comentabas que hay diferentes tipos de terapia hormonal. Platícanos un poquito, doctor, por favor. Sí, mira, voy a aprovechar la pregunta para decirte el por qué hay ese miedo. Cuéntame. En 2002 se publicó uno de los artículos, uno de los papers, el estudio científicos más importantes para esta información, en el cual la idea era que a las pacientes les daban hormonas porque pensaban que era como la fuente de la juventud, ¿no? Con estas hormonas, las pacientes no van a tener cáncer, no van a tener infartos. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que al poco tiempo detienen el estudio porque se dieron cuenta que, a diferencia de lo que esperaban, subieron los casos de cáncer y subieron los casos de infartos. Y entonces detienen todo por completo. El problema fue que esa noticia llegó a medios de comunicación masivos en Estados Unidos y al otro día, en 8 columnas, las hormonas causan cáncer. Y generó una histeria colectiva, una paranoia que hasta nuestros días está presente. Después esos estudios se reanalizaron y se determinó que ni muy, muy, ni tan, no a todas las pacientes, no a todas las edades. Ha sido tan controversial este tema que hace unos 4 años hubo estudios que obligaban a las personas que difundieron la información, científicamente hablando, a pedir una disculpa pública legal por el mal manejo de la información. Esto ocasiona que muchas pacientes que pudieran verse beneficiadas no se vean beneficiadas por miedo de su doctor o de ella misma. Sí, te confirmo, claro que las hormonas, la terapia hormonal es una herramienta de muchas. Siempre me preguntan a mí, oye, doctor, ¿qué es lo más efectivo como tratamiento de la menopausia? Y no te vas a sorprender, el ejercicio intenso. Si comparamos la eficacia con respecto al control de los síntomas vasomotores, con respecto a varios parámetros de medición, y colocamos a las hormonas ahí en conjunto con el ejercicio, parece ser que el ejercicio intenso, o sea, tiene que ser un ejercicio de mucha intensidad, varios gastos energéticos, resulta ser un poco mejor para el control de los síntomas vasomotores. ¿Por qué? Primordialmente porque modulas la acción hormonal del cuerpo de la mujer. Y eso es muy importante que lo pueda explicar. Porque tú estabas diciendo, es que está súper mal que parecieras como adolescente y parecieras que justo en la situación en la que está la maternidad y no sabes qué está pasando. Y todos esos elementos tienen un común denominador y es el cambio hormonal. Correcto. Al final, la menopausia es eso, es un cambio hormonal. Tu cuerpo estaba acostumbrado durante 35 años, 40, a sus hormonas y de repente se las quitas. Tu cuerpo se queja porque le faltan hormonas. Cada queja del cuerpo es un síntoma de la menopausia. Cada queja del cuerpo es un síntoma de la menopausia. Pues, ¿cómo se quejan los cuerpos, Pero hay un montón de opciones y sí, estoy de acuerdo. 30% de las pacientes, solo 30% reciben algún tipo de tratamiento. Y es posible, sí, claro que hay, yo les digo que es como cualquier otra medicina. Cualquier otro medicamento te puede llegar a generar algún efecto indeseable. Pero no es que sean del diablo, están satanizadas las hormonas a muchos elementos, ¿no? Entonces, al final sí, hay muchas pacientes que se podrían ver beneficiadas de un tratamiento hormonal y retomo el tema, ¿no? De, a ver, hay muchas hormonas, muchísimas hormonas y todas se les están achacando la culpa a una sola, cuando una sola fue la que en este estudio provocó ese cambio que nos generó ese miedo. Que son los estrógenos, estoy bien, doctor, o sea, son los estrógenos quienes provocaron el problema de cáncer, ¿sí? Es un poco complejo de explicar. Ajá. No es tan así. Voy a ser muy concreto y lo voy a hacer lo más rápido posible para entender. Así como se lo explico a mis pacientes. Tenemos 100 pacientes que no reciben tratamiento hormonal. Eso es un estudio, un grupo de estudio, 100 pacientes. Desafortunadamente, de esas 100 pacientes, un porcentaje importante va a tener o un infarto o cáncer de mama. Más o menos, pongámosle un 7%.
¿no? Tenemos otro grupo de 100 mujeres que sí les damos hormonas. Hormonas es estrógenos. Puede ser estrógenos, en este caso estamos hablando de estrógenos. Que sí les damos estrógenos. El porcentaje de pacientes que van a tener lo mismo que la otra es 7.3. O sea, la diferencia es 0.3. Y esas pacientes que sí les dio, que sí tuvieron ese problema, resulta que en ese estudio cumplían 3 criterios. Criterio número 1, tenían más de 60 años. El problema del estudio es que le dieron hormonas como dulces a chamacas de 45 y hasta señoras de 80. Las mujeres de más de 60 años que ya no necesitaban hormonas, ya no necesitaban estrógenos, porque ya no tenían bochornos, son las que se los dieron, porque pensaban que íbamos a tener esa fuente de la juventud que iba a quitar los infartos. Entonces eran mujeres mayores de 60 años, mujeres que habían pasado demasiado tiempo entre su menopausia y el inicio del tratamiento, más de 7 años, y mujeres que tenían matriz y que tenían que darle un medicamento que se llama acetato de medroxiprogesterona para proteger la matriz. Entonces, realmente esa combinación con esas características, con esas pacientes de las cuales podemos hablar de que hay un incremento de riesgo. Entonces, mujeres de los 47 a los 55 años, que son las que peor la padecen, que es el momento en el cual sufres estos cambios hormonales tan drásticos porque son muy abruptos y pudieran verse beneficiadas a esto. Escuchen esto. A las pacientes que tienen entre 48 y 55 años y se les da estrógenos, no solamente no les da cáncer más que a las otras, les disminuye el riesgo y les disminuye el riesgo cardiovascular. Pero estamos viviendo una satanización de las hormonas. O sea, ¿hasta qué edad? ¿Cómo está eso, doctor? ¿Otra vez de 45 a cuántos? Si una mujer la tomamos en los que yo le llamo los primeros 5 años de oro, yo le llamo así los 5 años de oro, porque es el momento en el cual los 5 años a partir de la menopausia, a partir de que llega la última menstruación y los primeros 5 años después de vida, yo le llamo los 5 años de oro, porque son los 5 años en donde esta paciente va a tener todos los beneficios con prácticamente ningún perjuicio. Depende de la edad, no es algo general. Si una mujer tuvo a los 47 su menopausia, pues hasta los 53. Debemos de tomar como punto de partida la fecha de la última menstruación y eso es variable para cada paciente. Pero los 5 años después de eso, esta paciente, si le damos tratamiento hormonal, claro, si es una mujer sana, le va a reducir el riesgo de cáncer de mama y le va a reducir el riesgo de Alzheimer y le va a reducir el riesgo de Parkinson y le va a reducir el riesgo de osteoporosis y le va a reducir el riesgo de muerte cardiovascular. Claro que si se lo dan muy adelante, no es adecuado. Aquí tengo una confusión y yo creo que todas la vamos a tener. No solamente te pueden dar estrógenos, o sea, hay otras hormonas que te pueden estar dando, que comentabas que, por ejemplo, la testosterona también puede ayudarte muchísimo como mujer para estar fuerte, ¿no? Entonces, te pueden dar otro tipo de hormonas. Estas otro tipo de hormonas también te ayudan a que no te dé Alzheimer, osteoporosis y todo esto. Todas las hormonas que podemos utilizar como parte de la terapia de reemplazo hormonal tienen un perfil de beneficios y de perjuicios. Te podría decir que, por ejemplo, si hablaste de la testosterona es muy buena para mejorar músculo, para mejorar apetito sexual, para mejorar hueso, para mejorar vitalidad. Pero, por ejemplo, tiene el problema de que sube el colesterol. Ese es un problema. Entonces, como que cada una tiene su perfil. La progesterona es otra hormona que se puede llegar a utilizar. A estas pacientes que les damos progesterona les puede mejorar el sueño, les quita a veces el insomnio, va a reducir el riesgo de que desarrollen cáncer de mama específicamente en estos. Y así como te estoy diciendo estas, hay otras 2 o 3 alternativas. Pero también hay que entender que es muy diferente, no solamente qué hormona, sino por dónde. No es lo mismo el riesgo de una hormona que tú te tomas, que tú te inyectas, a la hormona que te pones en una crema o que te pones en un gel, porque los riesgos y los beneficios cambian. Al final, ya no es solo las hormonas en general, se convierte en todo un mundo complejo de vías de administración, de tipos de terapia de reemplazo hormonal, y entonces se convierte la menopausia en lo que yo le digo que es la más artística de las áreas de la medicina. ¡Qué bonito! Sí. Es la realidad, o sea, todas las pacientes son diferentes, porque no es lo mismo darle un tratamiento a una paciente que hace yoga, que vive en Cuernavaca, a una paciente que es noruega, que se vino a vivir a Colombia o a México, y que además una es judía y la otra es católica y la otra es cristiana, y una tiene unas creencias y otro va a cambiar por completo el tratamiento. Entonces, es mucho más importante que individualicemos y que platiquemos
con las pacientes. Doctor, ahí tienes un temazo en cuanto a si una es judía y la otra católica. Eso va a ser nuestra siguiente grabación. Te quería preguntar algo, doctor. Cuando tú tienes menopausia, peso aumenta. Sin embargo, hay un estudio que destaca que la terapia hormonal combinada con fármacos GLP-1 mejoran la pérdida de peso en mujeres posmenopáusicas. GLP-1 son estas cositas que nos estamos ahora como algunas veces tomando y otras inyectando. Platícanos un poquito de esto, porque es horrible subir de peso durante la menopausia y esto creo que nos molesta a todas. Si somos muy conscientes el origen del cambio de peso, acá, o que es lo mismo, el origen del cambio metabólico en las pacientes menopáusicas y en las pacientes que son de otro estilo, por ejemplo, los que, como yo, que tenemos resistencia a la insulina, es el mismo enfoque. No es que los GLP-1 realmente tengan una acción especial o una predilección por las pacientes en menopausia. La realidad es que el perfil de las pacientes en menopausia, la razón por la cual tienen este cambio de la forma de su cuerpo, es decir, aumenta la cantidad de grasa, baja la cantidad de músculo, es un ambiente ideal para los beneficios de los GLP-1. No solamente los beneficios a nivel de la baja de peso, que yo sé que es lo que más les importa a las pacientes, pero los beneficios de todavía mejor incremento de una mejoría cardiovascular, una reducción de riesgo de muerte por infartos, y hoy sabemos que incluso puede ayudar a reducir el riesgo también de enfermedad senil en las mujeres y en los hombres. Entonces, lo que debemos entender es que un buen metabolismo es trascendental como pilar de salud y le va a beneficiar pues a todo mundo, al enfermo diabético, a la persona que está en obesidad y a la persona que está teniendo este cambio de metabolismo. Entonces, sí hay estudios con respecto a este tema, sin embargo, hay otras cosas más efectivas para el peso en menopausia. Por ejemplo, las pacientes que hacen ejercicio como que entran en conciencia de que es el momento ahorita de CrossFit, ¿sí? De este ejercicio intenso, son pacientes que están en condiciones perfectas y que si les damos un poquito de hormona, testosterona, para mejorar su apetito sexual, no les vamos a incluir ningún riesgo cardiovascular, ningún riesgo de otra cosa, pero son pacientes que se sienten y se ven súper jóvenes y ultra delgadas. Bueno, también ahí podría ser pádel. Claro, todo aquello que verdaderamente destine y genere una respuesta intensa del cuerpo. Tendría que ser un pádel muy intenso, de mucho correr y todo eso. Ok. Oye, y pesas, ¿no? Siempre sumar lo anaeróbico y lo de fuerza, el ejercicio de fuerza es trascendental. En menopausia todavía más, porque justo uno de los aspectos que normalmente no le hacemos caso es la osteoporosis. Y la menopausia es un factor de muchísima complicidad con la osteoporosis y con los huesos, ¿no? Y es lo que te decía, muchas veces nos preocupamos de algo, pero la posibilidad de que genere un problema, un daño a la hormona, pero no estamos considerando el beneficio, que en este caso tiene que ver con la mejoría de los huesos. Y el ejercicio intenso mejora los huesos. Oye, pero también hay medicamentos especiales, ¿no? Para controlar la osteoporosis. Claro, cuando ya tienes osteoporosis. No, osteopenia. La realidad es que y eso es muy interesante, me encanta esta pregunta, te voy a decir, Esther. El único medicamento que está avalado como tratamiento para la osteopenia, que reduzca el riesgo de caídas y que reduzca el riesgo de osteoporosis, ¿cuál crees que es? Ni idea, el calcio. Los estrógenos. ¿De verdad? Te lo prometo. Es el único estudio basado en es el único medicamento basado en este estudio que te estoy comentando, que ha demostrado, cuando se da en estos 5 años de oro, reducir la osteoporosis y reducir el riesgo de fracturas. El calcio no es es un suplemento que sí o sí tienen que tomar las mujeres con osteoporosis, sin osteoporosis, no importa, el calcio lo necesitamos para estar alimentando al hueso. Correcto. Pero en general no es como tan bueno para reducir osteoporosis. Y vuelvo a mi punto, o sea, estamos hablando de hormonas que pueden ser no solamente estrógenos. Y dijiste que la testosterona en gel funcionaba bien, ¿no? O tomar. Claro. Bueno, ahí depende de cada quien, ¿no? Y saber la dosis y entender que todas las mujeres van a tener características diferentes, pero en la testosterona en gel podemos llevar los mismos niveles, los mismos beneficios para, por ejemplo, los huesos. Entonces, doctor, quiero hablar de mitos. ¿Las hormonas causan aumento de peso? En sí, las hormonas en algunas ocasiones pueden llegar a generar retención de líquidos. Definitivamente, yo les digo a las pacientes que de lo que suban de peso les pueden achacar 454 gramos por año.
Eso es 1 libra, que es lo mismo que una hamburguesa. ¿Gramos por año? ¿Eso quiere decir que durante 10 años voy a subir 5 kilos? Si lo mantienes así en ese contexto y si no haces ninguna otra cosa, sí. Es lo que le podemos echar la culpa a las hormonas. Ok. Ahora, si sudamos muchísimo y quitamos esa retención de líquidos, esos pesos no va a subir. Las hormonas no son la culpa del cambio de la configuración del cuerpo ni de la mujer ni de los hombres. El problema principal es que perdemos músculo y para cuando tenemos menopausia, la mujer tiene menopausia, los hombres ya estamos entre los 50 y 60 años, tenemos entre el 30 y el 40% menos de músculo que cuando teníamos 20. Y el principal consumidor de energía del cuerpo es el músculo. Y si no tenemos a esa parte del cuerpo que es el consumidor de energía, el metabolismo, que es la forma en que manejamos la energía en el cuerpo, cambia. Por eso las pacientes, independientemente de que usen o no usen hormonas, van a subir de peso. Es más, las pacientes que no tienen tratamiento hormonal, pero que tampoco hacen ejercicio, son estas pacientes típicas que hacen esta forma de pera. Las pacientes normalmente que están con tratamiento hormonal mantienen su estética femenina. ¿Las hormonas causan cáncer? Sí, las hormonas, a ver, el cáncer de mama se va a presentar en mujeres que tengan hormonas y senos. Desafortunadamente se va a presentar en la mayoría de las ocasiones en aquellas pacientes tomen o no tomen hormonas de tratamiento. Como te platicaba hace ratito, podemos achacarle un 0.3% de incremento el uso de terapia de reemplazo hormonal a pacientes que tengan más de 60 años y que continúen usando hormonas. Al punto al que quiero llegar, Esther, es que desafortunadamente el cáncer de mama se va a presentar en un porcentaje muy alto de las pacientes tomen o no tomen hormonas. Hoy sabemos que hay causas que son más importantes y de mayor peso para generar cáncer de mama que la terapia de reemplazo hormonal. Por ejemplo, la obesidad es un factor trascendental porque no lo entendemos que la grasa es un órgano y la grasa genera estrógenos. Correcto. Las pacientes con mucha obesidad van a tener más riesgo de cáncer de mama, pero que creen que es más fácil echarle la culpa a la pastilla. ¿Son muy caras las hormonas? No, para nada. Bueno, no me parece que sean caras. O sea, la mayoría de mis pacientes que están con terapia de reemplazo hormonal, pues oscila un gasto entre 600 y tal vez 1,500 pesos mensuales de tratamiento, que en conjunto o en comparación con otros tratamientos como los GLP-1, pues están bastante bajo de ese parámetro. Los GLP-1 son carísimos, Doc. ¿Sí? 5 o 6,000 pesos. Y ahí andan buscando por donde sea porque justo estamos con la idea de que es la pastilla mágica que nos va a convertir en celebridades, ¿no? Oye, la menopausia no se cura, entonces, ¿para qué vamos al médico? Porque no se cura porque no es una enfermedad. ¿Correcto? No, o sea, al final yo lo establecí desde el principio. ¿Para qué vamos al médico? Resulta que las hormonas, la ausencia de hormonas, va a ir generando cambios en todas las partes del cuerpo, las cuales, si las detectamos a tiempo, las podemos prevenir. Aquí lo importante, Esther, creo, es no podemos dejar de envejecer, no podemos dejar de cumplir años. Pero ¿cómo los quieres vivir? ¿Los quieres vivir en un deterioro por completo, sin una prevención? ¿O los quieres vivir bien, caminando, levantándote, teniendo sexo, estando feliz con tu pareja? ¿No? ¿Por qué vamos al médico? Pues porque hay muchas otras cosas que sí te podemos ayudar. Entonces, doctor, ¿cuáles serían unos consejos prácticos para mujeres en menopausia? Mira, yo creo que es el momento de quitarse todas las telarañas que existen de los mitos asociados. Yo creo que es momento de decir y pensar en una misma, como mujer, y pensar todas las ventajas posibles que puede haber. Acérquense con un especialista, pero sobre todo traigamos una mente abierta de que hay muchos mitos y muchas malas prácticas, no en este país, no solamente en este país, en muchos, y que un especialista podría darnos un panorama muy completo de información y que podría ayudar a las pacientes. Primordialmente, acérquense con alguna persona que les genere la confianza y si no les ayuda la opinión, el comentario, busquen otra alternativa. O sea, cuando empecemos a sentir o a saber que estamos en menopausia o en climaterio, como lo comentas, debemos de buscar apoyo médico para sentirnos mejor y para pasar esta etapa, porque de repente sientes de verdad que enloqueces, que se te vuelan los sesos. Es horrible. A mí me gustaría cerrar esta primera plática sobre menopausia y climaterio comentándole a nuestras amigas y reafirmando la menopausia no es una enfermedad, es un cambio en la forma de ser mujer, pero que seguimos siendo mujeres y solamente necesitamos aprender y tener más tips al respecto y que gentes como tú, doctor, con toda la experiencia en menopausia, nos pueden ayudar a pasarla mejor.
Me gustaría, doctor, que nos dieras un mensaje de salida. Ya nos has dicho que el hacer ejercicio es fundamental. No sé, ¿qué más? Si me permites, Esther, me gustaría dar un mensaje más bien como motivacional, ¿no? Fíjate que cuando estaba estudiando esto, resulta que esta área entre los ginecólogos a lo mejor no es la más sexy, ¿no? Como que todo el mundo quiere operar y hacer cosas como más de superhéroe, ¿no? Y yo me di cuenta de la gran cantidad de personas que están desatendidas. Las mujeres en menopausia están descuidadas, desatendidas, pero sobre todo lo que platicábamos al principio, cada vez van a ser más. Te voy a decir dos datos muy interesantes. En México cada vez vivimos más tiempo, pero las mujeres viven en promedio 6 años más que los hombres. ¿Hasta qué edad más o menos? Dicen por ahí que Dios echando a perder se aprende, con eso en la segunda les quedó mejor. Por eso duran más 6 años, ¿no? Depende del estado, pero en promedio la mujer en México ahorita está en más o menos el estándar en 82 años y el estándar de varones es un poquito menos, 6 años. Por cada 128 hombres que se mueren en México, se mueren 100 mujeres. Ojo, se mueren 28 más hombres que mujeres. Y entonces van a vivir más tiempo y se mueren menos. Entonces, muchas mujeres van a estar en menopausia en México. Esta cifra que pusiste al principio es la punta de la salida de la cifra, ¿no? Y estas pacientes que llegan a mi consulta, que son pacientes súper agradecidas, súper comprometidas con ellas mismas, interesadas, que ven los beneficios del apoyo, son mis mejores pacientes, son las que más quiero porque justo son estas pacientes que podemos cambiar los paradigmas. Y entonces hay un montón de mujeres que van a estar en México y en el mundo en este contexto, y yo quisiera darles ese mensaje, ¿no? En el sentido de que si se acercan y abren un poquito su mente y sus alternativas y sus opciones, se puede convertir en la mejor etapa de su vida. No solamente va a ser la más larga, parece ser ahora, sino pues que también la más común. Totalmente, creo que esta etapa tiene cosas como muy desagradables, pero tiene cosas maravillosas, y es el estar como más segura, como más fuerte, es tu mejor etapa, ¿no? Y entonces es cuando necesitas realmente el apoyo de tu médico para estar bien, pues vivir a plenitud tu libertad. Y sobre todo, nada más una última cosa, que es transicional, o sea, como la adolescencia, tú lo dijiste. ¿Sí? La etapa de la menopausia en este momento, de estos 5 años en los cuales tu cuerpo se acostumbra a su nuevo perfil hormonal, pues no es para siempre, es transicional. Sí, es posible que se sienta muy mal y todo eso podemos recibir tratamiento, pero tampoco es para siempre. Ok, ¿dura 5 años la menopausia, doc? No, todas las pacientes que ya tuvieron su fecha de última menstruación van a ser posmenopáusicas el resto de la vida. Las pacientes de los primeros 5 años van a tener un tipo y un tipo específico de síntomas. Las pacientes de los siguientes 10 años, la siguiente década, otro tipo de cuidados, otro tipo de síntomas y así. Entonces, los cuidados y las enfermedades y las prevenciones dependen de esta evolución. Pero la paciente en el momento que ya es menopáusica lo va a hacer el resto de su vida. Ok, no es una enfermedad. Pero los síntomas feos duran 5 años. Los que tú estás diciendo, que son los cambios emocionales, lo relacionado con los bochornos, más o menos eso dura, no más. Pues está perfecto. Chicas, pues ya sabemos, ya conocemos al doctor Arturo Moyers y bueno, yo por lo menos voy a ir con él, seguro. Eso es un hecho, y les voy a dejar los datos del doctor aquí. Por favor, sigan viendo estas cápsulas porque vamos a seguir platicando con el doctor, hablando de menopausia y hablando de menopausia en mujeres activas, trabajadoras, empresarias, con todo el punch, emprendedoras y mujeres que en general queremos estar bien hasta el último día de nuestras vidas. Y que sean amorosas y que también quieran tener sexo, eso es muy importante. Bueno, eso soy sexólogo, porque venía que oye, eso depende de ti, porque pues no estoy muy segura de eso, pero vamos con todo. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros, y síganme en Cápsulas con Esther. Gracias.